Hola. Venezuela es sinónimo de belleza en el mundo, conocido por ser el país de las bellezas. En parte por los paisajes naturales, Venezuela es, pero también por sus mujeres, que destacan como reinas en concursos de bellezas coleccionando coronas. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Es un halago? ¿Es una carga? Y lo más importante, ¿qué nos enseña esto sobre a quién consideramos bello? Por otro lado, ¿es por la genética? ¿Es solo un concurso? La verdad es que el mito de la belleza venezolana es un espejo de la identidad de un país y hoy vamos a explorar lo que realmente significa. Con el Miss Venezuela a la vuelta de la esquina, ya todos hablan de coronas y pasarelas. Hoy nosotros vamos a hablar un poco de la cultura que moldea el estándar nacional y el poder de una victoria. Propongo que la belleza venezolana que se celebra no es solo una imagen, es una experiencia 3D cultivada con fortaleza y un contexto social único. Es en esencia un amor, un fruto complejo que nace de una tierra a veces árida. Repasemos primero las raíces, antes de ver cómo ha sido el proceso de cultivo necesario para que se den esas hermosas orquídeas. La materia prima, diversidad genética. La población de Venezuela tiene básicamente una mezcla triracial, siendo mayoritariamente mestiza. A lo muy general, podemos decir que sus orígenes están en sangre indígena, africana y europea, viniendo este último de los españoles, por supuesto, pero también de portugueses e italianos principalmente. Pero no andaré mucho en esto, sino que más bien te dejaré un video de otro canal que explica bien cómo han sido todos los movimientos sociales que han habido. Lo dejo en la etiqueta y en la descripción. Por ahora lo importante es la idea de esa diversidad como terreno fértil y propicio para que la planta diera sus frutos. Entonces, las formas corporales que vemos son resultado de un crisol de razas, un punto de encuentro genético que es la materia prima, pero no la obra terminada, porque esta es podada por la máquina que le da forma hasta poder ver a las reinas de los certámenes. La fábrica de reinas. Preparación integral. El Miss Venezuela es la preparación final por la que pasan las mujeres venezolanas para poder competir internacionalmente y ganar esas tan presumidas coronas. Luego de superar un difícil casting, no les enseñan solo a caminar con tacones, sonreír y saludar moviendo la muñeca y el codo después de vestirlas, peinarlas y maquillarlas. No, la preparación es legendaria por ser integral. Oratoria, cultura general, trabajo social, proyección, mentalidad, confianza, actitud. Y claro, también postura, pasarela y expresión corporal durante un año. Y es que la reina que nos representa en los concursos internacionales entra en top 10 por cómo se ve, queda en el top 5 por su gran presencia escénica, pero siempre gana la corona por dar una buena respuesta a la pregunta final, con confianza, sabiduría y humildad. Ser Miss Venezuela no es solo un título para ponerse una corona, sino un oficio hecho con disciplina, no solo con una cara bonita. Se trata de ser bella por dentro y por fuera, de dar un buen ejemplo a seguir y ser útil para la sociedad de una u otra forma, al menos en teoría. El objetivo es crear una mujer íntegra, una embajadora que represente lo mejor posible al país y por supuesto, sobre todo a las mujeres de este, partiendo de la idea de que la belleza sin sustancia es hueca y demostrando que la mujer puede ser completa. Inteligente, carismática, generosa, benevolente, social, culta, sin dejar de lado la belleza física estereotípica, el estándar, la feminidad, la delicadez y esas cosas, la moda, tacones, modales, en fin. El concurso es la crisálida, donde la oruga empieza a convertirse en mariposa, ganando capas de seguridad y conocimiento, por lo que tiene mucho que ver lo de sacar el potencial de estas mujeres y demostrar lo que pueden ser. Es la pulitura que saca a la vista el brillo del diamante que ya está ahí, pero debes saber que los diamantes resultan de la combinación de calor y fricción extrema. Ya hablaremos de eso. Pero antes hay que mencionar cómo poco se habla de cómo y por qué esas victorias cultivan un gran orgullo nacional, lo que esas victorias significan para el país. Generosita es el osito cariñosito que ama compartir y te dice que compartas el video. El orgullo de un país. Brillar en la tormenta. El certamen de Miss Venezuela empezó a celebrarse en una época de prosperidad, pero también de represión. Desde esos primeros encuentros en concursos internacionales,
Los triunfos nacionales por la corona hacían contraste con la situación que vivía la población. Aún hoy en día no ha dejado de ser así. Nuestra posición en estos concursos no es solo un símbolo de esperanza y prosperidad, es una representación positiva del país. Cada corona es una victoria que hace brillar nuestra nacionalidad en la tormenta y representa como sea una razón de orgullo. Nuestras mujeres son hermosas, inteligentes, fuertes y carismáticas. Ese es el mensaje que se le envía al resto del mundo cuando Miss Venezuela participa. Esa responsabilidad es la pasión que usa esa Miss al gritar el nombre del país que representa y que la hizo. Lluvia que refresca la planta para que no se queme y se seque como sed. Triunfar en los concursos de belleza internacionales son para Venezuela un símbolo de resiliencia nacional. Con todo y a pesar de todo, aquí estamos y aquí seguimos, vivos y vivaces. Un bálsamo para el orgullo herido de un país en crisis, que calma la necesidad de sentirse reconocido por algo bueno y ganar algo a nivel global. Una probada de un ansiado éxito. Por eso, ese pequeño éxito se ha vuelto motivo de orgullo colectivo. No es solo un título, es una prueba de que Venezuela puede brillar. Así ha dejado de verse como algo superficial y se ha vuelto parte de nuestro folclore, a pesar de las críticas. Una narrativa de éxito que se repite y alimenta el sueño de muchas jóvenes. Una representación del país y, como mencioné, de la mujer integral que lo vive. Esta representación completa internacional de la mujer es muy importante para un país como Venezuela, donde no solo es la mitad de la población, sino un pilar fundamental para este país matricéntrico. Ahora, enfoquémonos en eso, el papel de la mujer venezolana y lo que se espera de cada una de ellas. El mandato social, la mujer perfecta. Esto choca con una realidad social fascinante. Venezuela, un país con un machismo evidente, es también matricéntrico, práctica y silenciosamente, donde la mujer es líder y cabeza de hogar, en muchos casos como madre soltera, pero con apoyo o no, lo que más se repite en los hogares venezolanos es que la mujer estudie, trabaje, administre el dinero y las cosas, limpie, cocine y críe, cubriendo así todos los roles de liderazgo en la casa, siendo la mujer que lo hace todo y siendo educada así desde antes de tener memoria. Porque hay que decirlo, aunque ya lo sabemos, pero antes de que la bebé hable, ya juega la cocinita y le enseñan a decirle meme a los bebés y los muñecos. Lo que no sería algo malo si fuera sin distinción, pero cuando es varón normalmente no se les enseña a jugar así. Recuerdo ver en diferentes casas cómo hermanos adolescentes eran criados de esa forma. La niña debe cocinar, limpiar y cuidar a los menores, pero no se le pide eso a los niños. Si la comida no te queda bien, fallaste como mujer. Y debes tener tus cosas limpias y ordenadas porque eres una niña. Como si los niños no deberían hacerlo. No viene el tema, pero tampoco es justo para ellos. No solo es malo darles permiso para ser sucios y desordenados, y que es bueno enseñarles a ser autosuficientes como a las niñas para no depender de nadie, sino también para no subestimarlos como si fuesen inútiles e incapaces de hacer cosas tan básicas. Porque por eso es que al crecer se lo creen. Entonces, continuando con el tema, en el ámbito privado, su rol en la familia es central, pero en la calle debe enfrentarse a la otra cara de la moneda. Un país donde a pesar del esfuerzo y los avances que se han tenido, sigue siendo machista y patriarcal en el ámbito público, con cosas como el acoso callejero y la violencia como ejemplos. Para manejar ambos polos se necesita de esa fuerza que la caracteriza en la pasarela. La fortaleza y resiliencia interior se exteriorizan como confianza, seguridad y una energía vibrante que anuncia su presencia. La adversidad la enriquece otorgándole un carácter fuerte e imponente. De verdad que es fácil encontrar en la calle mujeres que dan miedo. Se ven tan fuertes y luchonas que nos provoca meterse con ellas. Parece que si no les hablas correctamente te van a pegar. No digo que lo hagan, pero esa forma de verse y de ser es como le enseñaron a sobrevivir a esas adversidades del sistema. Por lo que también deben ser inteligentes y pilas, porque no vendrá el príncipe azul. Ellas se salvan a sí mismas con sus maniobras y malabares. Esto es a diferencia de otras culturas donde se le pide a la mujer ser una figura pasiva. En Venezuela debe ser un activo y un fuerte para la sociedad. Pero empezamos hablando de belleza, por lo que eso no se queda ahí. Se le exige ser representante de la belleza también dentro del país.
siempre estando limpia y bien arreglada, porque ser un pulpo no es suficiente, también tienes que verte bien siéndolo. La ropa, el cabello, el maquillaje, las uñas, porque ¿cómo vas a ser descuidada con tu aspecto si eres una niña? Recuerdo un video de una chica en un reality. Ella dijo que admiraba cómo las mujeres venezolanas siempre estaban arregladas, porque para eso se necesita tiempo, esfuerzo y dinero. Todo eso se traduce a una belleza que no pide permiso y resalta por una fuerza de carácter que se proyecta, como una belleza de presencia abrumadora que la hace pisar fuerte en el escenario. Esa presión por ser la mujer perfecta es el sol de la mujer venezolana, que por un lado la hace crecer y florecer, pero por otro puede secarla y quemarla. ¿O tú cómo escribirías a la mujer venezolana? Antes de seguir con el mensaje más importante, dame solo unos segundos para agradecerte por tu apoyo. Si ves el video completo, si ves cualquiera de mis otros videos y o te suscribes. Y si está dentro de tus posibilidades, puedes apoyarme en Ko-fi. Este proyecto es mi trabajo de tiempo completo y mi meta futuro. Así que cualquier donación es de una ayuda enorme para seguir creando. Pero también me ayudarías mucho de otras maneras, como dejándome tu opinión en los comentarios o con un me gusta. Te agradezco muchísimo cualquier tipo de apoyo. Estaría encantada si te vuelves parte de este jardín. Gracias por quedarte a ver y sigamos. La lección Jugo, la belleza 3D. Si estamos de acuerdo, la belleza venezolana apenas inicia con la genética de rasgos y cuerpo, combinado con un cuidado estético. Lo que la hace memorable es una personalidad fuerte y llamativa, que le da un carisma poderoso difícil de ignorar. Todo esto nos lleva a que la belleza sí que trasciende no es un filtro de Instagram, es una belleza 3D. Es la suma de la imagen, la actitud, la seguridad, el carácter, la inteligencia. Nuestras experiencias y luchas generan una personalidad que hace que las veamos más atractivas de lo que un simple estándar de belleza podría medir. Es como el cultivo de un amor, no un producto, sino un proceso. La transformación de lo agrio de la adversidad en la dulzura de la resiliencia. En la actualidad, la belleza se ha desvirtuado, moldeándose a la imagen 2D de las redes sociales. Pero cuando hablamos de la belleza 3D, hay que decir que esa otra dimensión no es solo el interior siendo reflectado hacia el exterior. También el hecho de que por una razón las concursantes a la corona no muestran su belleza solo con fotos, sino que salen al escenario con su seguridad y se desplazan por este, usando el lenguaje corporal para demostrar su mensaje. Caminando y dando vueltas para así mostrar su belleza desde cada ángulo, porque no podemos medirla como algo estático, es una experiencia. Por otro lado, antes de terminar, debo aclarar algo importante. Y es que con lo dicho en este video sobre los concursos de belleza, no intento romantizarlo de ninguna forma, sino solo sacar el lado positivo para enmarcar el mensaje del video. Además de que, así como es necesario ver lo que está mal, también es importante reconocer lo que está bien y puede valer la pena. Nada es intrínsecamente bueno o malo. Por esos motivos omití a propósito todo sobre los estándares de belleza y la presión de estos, el impacto del concurso en la mujer de a pie, el machismo y todos los chismes detrás del concurso, porque son temas para otros videos. No es que no sea importante, sino que aquí solo extraería del punto, así que me disculpas por eso. Ahora cerremos el tema uniendo los puntos. Conclusión. Entonces, ¿qué tenemos? Una raíz diversa para tener lo mejor de cada raza. Un orgullo nacional que presiona, motiva y da razón y propósito. Una preparación que pule sacando a la vista el diamante. Y un contexto social que forja un carácter de acero. La belleza venezolana no es un rostro, es una actitud. Es la seguridad que nace de la resiliencia. La elegancia que nace de la disciplina y el carisma que nace de saberse el pilar de una familia y de un país. Es una belleza en 3 dimensiones: carácter, conocimiento y presencia física, donde la genética es solo el punto de partida. La próxima vez que veas a una mujer venezolana o a cualquier persona que consideres excepcionalmente atractiva, pregúntate cuánto de eso es su rostro y cuánto es la fuerza de su historia, su seguridad y su carácter. ¿No te parece que cuando alguien es amable y dulce, siempre parece más atractiva que alguien que no lo es? La belleza al final no es lo que ves, es lo que esa persona te hace sentir en su compañía. Llámalo energía, vibra o personalidad. Pero la próxima vez que veas una reina de belleza venezolana,
Espero que veas más que una corona y seas capaz de ver un ecosistema completo, una historia de fortaleza y las complejas capas de lo que llamamos belleza. Como mujer venezolana, vivir bajo ese mito es tanto una carga como un honor. Pero esta es solo mi perspectiva. ¿Cuál es la tuya? ¿Sientes esta presión también en tu país? ¿La belleza es cultural? ¿También crees que la belleza es 3D? ¿Lo has experimentado? Y si este tema nacional les interesa, también hay otra capa a explorar, el machismo venezolano, que tiene unos matices tan particulares y contradictorios que merece su propio video. Dime en comentarios si te gustaría. Suscríbete y toca la belleza de campanita que tiene al lado. ¿Tienes una razón que no mencioné? Mujeres de qué otra nacionalidad entran en esa descripción. Leeré todos tus comentarios. Si también piensas que las mujeres son hermosas e increíbles, da me gusta. Compártelo con alguien que también se haya preguntado por qué las mujeres venezolanas llaman tanto la atención. Guarda esto para cuando la Venezuela gane Miss Universo, tenerlo bajo la manga. Gracias por mirar esto con tu belleza. Un abrazo hermoso como una mora fresca. Un abrazo hermoso como una mora fresca. Y hasta la próxima noche tan linda como esta. Ignora que es de día.